estamos nuevamente con ustedes este día domingo. Hoy queremos compartirles acerca de lo que es el verdadero rostro de la fe. Estaremos ocupándonos del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Estaremos leyendo inicialmente el versículo 9, aunque estaremos basándonos en esta historia del centurión. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cristo se maravilló de la fe de este centurión. Él expresó que en todo Israel no había encontrado una fe tal como la de este hombre. Esa fe causó que Cristo se admirara, se maravillara, y pues son de las cosas que tenemos que analizar, ¿verdad? Esta fe tenía unas características muy especiales y es lo que estaremos viendo en este momento, ¿verdad? Acerca de el rostro, el verdadero rostro de la fe. Bueno, es una fe que atiende primero todas las necesidades. En Lucas 7, versículo 2-3, dice: y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Bueno, aquí se están atendiendo necesidades físicas y emocionales de aquel siervo al interesarse, ¿verdad?, aquel hombre por su esclavo. Él buscaba el bienestar de ese esclavo, pero era un esclavo, ¿verdad? Y no se le daba mucho valor porque, bueno, era sustituible. Él era el amo, él era el dueño de ese esclavo, pero estamos viendo que este hombre estaba atendiendo una necesidad física, ¿verdad?, del esclavo aquel. Pero al interesarse por él, bueno, estaba atendiendo también una necesidad emocional, al saber aquel esclavo que su amo, que la persona que él a la que él servía estaba interesado en el bienestar de él, y aquel interés pues atendía las necesidades, ¿no?, de emocionales de este hombre, de su valor. O sea, le estaba dando un valor a un hombre que en la sociedad de aquel tiempo no lo tenía. Lucas capítulo 7 versículo 4-5 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bueno, el centurión tenía interés por la nación, sí, había hecho bienes, pero también tenía interés por la palabra, porque construyó una sinagoga, y dice que él oyó acerca de Jesús. Oyendo acerca de Jesús, dice, entonces le mandaron una comitiva para que le dijera que fuese a la casa de aquel centurión, ¿verdad?, y orara por aquel siervo, porque era un hombre digno, se interesaba en la nación, tenía una posición donde la gente lo consideraba digno, aquel hombre, por los bienes que él hacía. Bueno, esta es una fe que va dirigida a las necesidades espirituales, emocionales y físicas también de las personas, ¿verdad? La fe verdadera atiende todas las áreas de la vida. Este hombre estaba atendiendo necesidades no solo físicas, sino emocionales, si usted puede ver de aquel esclavo. Esta es la fe de un soldado romano que podría tener una actitud despótica, de un soldado que tenía el poder, ¿verdad?, y que ahora estamos viendo la sensibilidad que él tenía, pero él había oído acerca de Jesús. Cristo atendió necesidades también legales en la gente, y fueron necesidades físicas sobre los enfermos. Él consoló viudas, él alimentó gente. En Marcos capítulo 6 está el milagro, ¿verdad?, de la alimentación de 5,000 personas. Dice que estuvieron escuchándolo por horas, y estas personas llegó un momento en que tenían que irse porque no habían comido y se hacía tarde. Los discípulos le decían: despídelos que se vayan, pero el Señor dice que tuvo compasión de ellos. Eran como ovejas que no tenían pastor, y les dio una comisión a los discípulos, les dijo: aliméntenles ustedes. Bueno, aquí en la cuestión de necesidades es que no era suficiente que la pura palabra pudiera satisfacer su necesidad de no comer. Yo creo que aunque escucharon la palabra por mucho tiempo, ellos tenían que alimentar un cuerpo.
Nosotros olvidamos que tenemos necesidades también porque somos personas tripartitas, tenemos una personalidad integral, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Y eso en ocasiones creo que pasa desapercibido y nada más atendemos una sola área, nos enfocamos en una sola área o pensamos que Dios nada más se interesa en una sola área, pero vemos que esto no tiene que ser así. Porque el verdadero rostro de la fe es una fe que está atendiendo las necesidades, ¿verdad? Primero, de todo tipo, principalmente las necesidades humanas que son legales. Estas necesidades legales, todos las tenemos. El centurión aquel, yo creo que estaba atendiendo una necesidad afectiva, ¿verdad? De dándole un valor a su esclavo. Jesucristo miró la necesidad de la gente que había estado escuchando. Alguien podría decir, hombre, tienes esta necesidad, ponte a orar. Pero hay necesidades que son legales y que nosotros necesitamos atender, ¿verdad? Como fue en este caso que el Señor alimentó aquella multitud. Y les da el compromiso diciéndoles, aliméntenlos ustedes. Qué grande compromiso, ¿verdad? Ya no se trataba de orar, no se trataba de ministrar una sanidad física, ahora era una necesidad cotidiana, una necesidad legal. Aliméntenlos ustedes, ¿verdad? Eran necesidades que tenían que ser atendidas. Hay necesidades emocionales también, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde las situaciones o la vida es tensionante. Hay estrés, hay hipertensión, hay frustración, hay debilidad nerviosa, hay desánimos, hay tristezas, hay agotamiento también emocional y físico. Bueno, podríamos decir que el interés de los demás es que nos dé la paz de su presencia. Nosotros estamos interesados en que el Señor obre en todas las áreas, ¿verdad? Y necesitamos, el interés es que tengamos paz. Que nosotros también podamos hacer algo por los demás en lo que es una medida justa. En Primera de Reyes capítulo 19 nos habla de la historia de un hombre, ¿verdad? Un campeón de la fe, que lo que fue el punto de su valor, después fue el punto, ¿verdad? De su fracaso, ¿verdad? De aquella fe, aquel campeón. De un día a otro lo encontramos con necesidades muy tremendas. Era una depresión. Si estamos en tiempos difíciles, Dios sigue tratando también todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver qué fue lo que hizo, ¿verdad? Dios con este campeón de la fe, que fue en este caso el profeta Elías. Está esta historia en primer libro de Reyes, capítulo 19. Esta fue una situación donde Elías cae en una depresión. Elías cae en una situación muy, muy terrible después de un día de victorias, ¿verdad? Hay necesidades físicas y emocionales que necesitan ser atendidas para asegurarse de que la obra de Dios, ¿verdad?, siga adelante. Es la parte inicial de la fe aquí en esta historia, ¿verdad? Un centurión con una actitud humilde que atendía las necesidades de la nación, de los suyos y las necesidades espirituales, y la necesidad física y emocional de un esclavo, ¿verdad? Elías era el hombre más valiente, pero huyó por una mujer. Él deseaba morirse, se sentía indigno, decía, basta ya, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, era lo que decía Elías. Él pedía a Dios que le quitara la vida. Qué bueno que Dios no le contestó esa oración, ¿verdad? Porque Elías fue un hombre que no murió, fue arrebatado al cielo. Imagínense que Dios le dice que sí, que le va a hacer caso a esa oración que estaba pidiendo Elías. Dios no siempre contesta las oraciones, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y en esta situación Elías no recibió respuesta cuando le decía a Dios, quítame la vida. O sea que Dios le dio un tratamiento, Dios le ministró, Dios trató la condición emocional y la condición espiritual y la condición física de este gran hombre de Dios. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. ¿Cómo fue que Dios trató con él? Bueno, primero le dio descanso, le permitió dormir, pero también me envió un ángel que le alimentara. Fíjese, ese es el inicio de empezar a tratar con situaciones difíciles, ¿verdad?, de nuestras vidas. Le da descanso y lo alimenta. Es lo primero que hace. Luego le dice, levántate porque el largo camino te resta. Le da tiempo para que él pueda salir de esa condición depresiva, ¿verdad?, que él tenía. Largo camino te resta. La depresión se asocia con el fracaso, con la falta de trabajo, ¿verdad?, para vivir, con el fallecimiento de un ser querido y también con episodios de éxito, porque el éxito trae un desgaste también emocional. Hay factores externos, ¿verdad?, la decadencia espiritual, la corrupción, la carencia, ¿verdad?, de la vida, las pérdidas, ¿verdad?, de seres que amamos. Hay factores internos que son
la sensación de soledad, aislamiento, incomprensión, agotamiento emocional y físico. Cuando la vida pierde su propósito, cuando necesitamos mirar más allá de nuestros límites, ¿verdad?, de nuestro último paso, es importante tratar lo anímico, lo físico, para interpretar las realidades de Dios y a través de la fe, como son estas. Así es que es muy importante, ¿verdad? Si nosotros queremos ver la verdadera cara de la fe, bueno, tenemos que pensar en la necesidad de otros en la medida justa de ellos, no la nuestra, porque somos muy dados a ver las necesidades desde nuestro punto de vista, interpretar las necesidades de acuerdo a nosotros, ¿verdad? Así es que lo primero es atender todo tipo de necesidad. Ese es el verdadero rostro de la fe. Lo segundo es que solo esa fe depende de la palabra, nada más de la palabra, de nada más que la palabra. Como depende nada más de la palabra, déjeme leerle Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7. Dice: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Bueno, di la palabra. Nada más era lo que pedía el centurión. Podemos decir de esto que la fe no es un estado de emocional muy cargado en lo que nos sintamos bien seguros o emotivamente muy arriba, ¿verdad? Cuando usted se siente de esa manera, ¿qué es lo que dice uno? Suéltame al diablo, yo puedo con él. Pero realmente eso no es la fe. La fe no radica en las emociones. La fe radica en la dependencia totalmente de la palabra. Nosotros podemos entender que las emociones y las percepciones, cuando no dependen de la palabra, nos van a traicionar. Tenemos el caso en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, el caso de Pedro, cuando el Señor le dice: ha sido pedido por Satanás para ser zarandeado, pero yo rogaré, dice, para que tu fe no te falte. Lo impulsivo de Pedro le dice: Señor, yo si muchos te niegan, yo me muero contigo, yo iré contigo a la cárcel, y empieza Pedro a hacer promesas. ¿Qué era lo que lo movía? Lo movía la emoción. Nosotros pensamos que la fe es una emoción, ¿verdad? Una carga de emoción, de adrenalina, donde nos sentimos poderosos, ¿verdad? Anímicamente. Pero eso no es la fe. La fe es la dependencia de la palabra. El centurión dijo: tan solo di la palabra, ¿verdad? La palabra es más real que las situaciones. Tan solo di la palabra. Tú eres Señor y Dios. La fe nos permite ver el orden invisible, sí, en la dimensión de Dios, en la dimensión de lo espiritual, ¿verdad? Lo que no podemos ver ni tocar. La fe permitió salir adelante a las personas en el pasado. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 12 dice: de Abraham y Sara. Abraham aprendió, ¿verdad?, por la fe, en base a la palabra, confiando en ella. Dice que Abraham salió a la tierra que no conocía, la herencia que le habían prometido. También en base a la palabra, Sara esperó el hijo de la promesa, aunque su cuerpo ya no tenía las posibilidades. Así es que la palabra es más real que las situaciones. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra, porque si confiamos en nuestras emociones, si confiamos en nuestros estados anímicos, estaremos perdidos, ¿verdad? Seremos como Pedro, diremos: yo me muero contigo, pero a la mera hora Pedro corrió. A la mera hora Pedro no supo asimilar el momento, la situación, ¿verdad? Porque él estaba en un momento anímico muy cargado, muy fuerte. Pero no olvidemos que lo único que sustenta la fe es la palabra, no son las emociones, ¿verdad? Así es que Sara, ya siendo de mucha edad, Sara ya estando muy entrada en años, fue capaz de esperar. Sí, hubo una situación en la que Abraham en Génesis 15 se presenta delante de Dios y le dice: bueno, después de que venció a aquellos reyes, ¿verdad?, aquella confederación de reyes que se llevaron cautivo a su sobrino Lot, Abraham le dice: bueno, ¿qué heredero tengo? Solamente tengo este siervo Damaseno, ¿verdad? Yo creo que él pensó que Dios le estaba jugando una broma y que le iba a decir: bueno, pues sí te doy herencia, pero en este sirviente tuyo. Dios ahí ratifica, confirma el pacto con Abraham y le habla de una tierra, de una descendencia. Tenemos que aprender que la fe es confianza 100% en la palabra y no en nosotros mismos. La fe es muy importante, ¿verdad? Dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Los hombres del pasado aprendieron a salir adelante a través de la fe, pero nosotros
siempre estamos viendo, ¿verdad?, lo que ven nuestros ojos y interpretamos las situaciones a través de nuestro razonamiento, interpretamos los problemas y interpretamos las condiciones de vida a través de nuestro propio razonamiento y no vamos a la palabra. Aquí lo importante es la palabra, lo que Dios ha dicho, y nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra al 100%. Esto es muy importante porque si usted no entiende este principio, el verdadero rostro de la fe, lo que maravilló al Señor de este centurión, bueno, es la actitud con la que él pide, ¿verdad? Y la actitud con la que él ha pensado siempre en los demás. La fe se dirige hacia los demás y atiende todo tipo de necesidades, no solo las espirituales o las físicas, también las emocionales. Por los tiempos en que vivimos, ¿verdad? De depresión, decíamos hace un momento. Pero esa fe tiene que descansar 100% en la palabra. Dijo el centurión, tan solo di la palabra. Su siervo estaba ya muriendo, ¿verdad? Su esclavo, pero él fue capaz, había oído de Jesús, hablar de Jesús, y ahora él estaba teniendo una fe verdadera que maravilló al Señor. Así es que esta fe no solamente es una fe, ¿verdad?, que descansa en la palabra, sino que también es una fe de poder y de autoridad. Esta fe de poder y autoridad, veamos en qué consiste. Lucas capítulo 7, versículo 8 al 10 dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La autoridad, podemos decir que es un asunto legal o moral, es para ejercer poder o poder que se posee con derecho. El derecho legal, podemos darnos cuenta que Dios nos lo otorga, ¿verdad?, y nos permite ejercer ese derecho. O sea que la autoridad tiene que descansar en una validación. Alguien tiene que validar la autoridad que se nos da. Cuando se forma una asociación o que se elige una autoridad en un ejido o algo, tiene que validarse el acta constitutiva y alguien tiene que respaldar, ¿verdad?, aquella acción. Cuando Dios nos da autoridad, Él mismo respalda, ¿verdad?, esa acción. Él no la otorga, Él no la da. Esa autoridad es un derecho legal que Dios nos otorga y nos otorga ese derecho para ejercer precisamente, ¿verdad?, autoridad, ejercer derecho. La Biblia nos dice que Dios es la autoridad máxima y es la fuente de toda autoridad. Pero una autoridad sin poder no es nada. Porque alguien puede tener un nombramiento, pero ¿quién lo va a validar? Dígame. ¿Quién lo va a autorizar ese nombramiento? Entonces, la Biblia designa dos palabras para hablar de la fe, sí, en este caso de autoridad y de poder. La palabra exousia es poder de elegir, es la habilidad o fuerza con la cual una persona es investida para regir o gobernar. Una persona es investida, vamos a decirle, es un nombramiento. Cuando venimos nosotros al Señor adquirimos una posición, ¿verdad?, como sus hijos. Cuando venimos al Señor, ¿verdad?, se nos pone en una posición de autoridad, donde Él nos dio autoridad dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, echarán fuera demonios. Da una serie de promesas donde tenemos la autoridad nosotros, y luego dice en sus palabras, dice que el que creyere aún mayores cosas que las que Él hizo, podría hacer. Esa es la autoridad. Se nos da un nombramiento, sí, y automáticamente cuando venimos al Señor, la palabra exousia, pero también hay otra palabra para acompañar la palabra exousia, que es dunamis, que es poder inherente. Es el poder que reside en algo, en alguien, por virtud de su naturaleza. Bien, es el poder que respalda la autoridad, es lo que le da legalidad, ¿verdad? Es lo que valida la autoridad, el poder de Dios. La exousia se nos da para posición, ¿verdad? Y el dunamis es para comunión con Dios. Donde está el poder es con Dios. Aunque tengamos una autoridad delegada, no se puede conquistar y tener exteriormente victoria si interiormente no se ha conquistado primero, en todas las cosas. Es muy importante que nosotros ahora estemos conectados a ese poder para que podamos ejercer nuestra posición de autoridad.
No se tiene poder si no se tiene poder externo si no se tiene el poder interno, ¿verdad? Eso solo se da en una relación con Dios, con la palabra, con las promesas de Dios. Bueno, el centurión dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Qué estaba entendiendo este centurión? Que él tenía una posición que le había otorgado, ¿sí?, el Imperio Romano. Pero no solamente la posición, sino que todo el poder de Roma lo respaldaba. Y si él estaba en un lugar y se le oponían alguien les infringía una derrota, entonces vendría todo el poder aplastante de Roma sobre aquel que se oponía, porque tenía la autoridad y tenía el poder. Esto es muy importante. Jesucristo nos ha dado a nosotros el poder también y la autoridad. El centurión dijo, yo soy un hombre bajo de autoridad. Él lo entendió muy bien. Nosotros tenemos que entenderlo, que si queremos ejercer el rostro de esa fe con autoridad, necesitamos el poder. Porque una fe, sí, una autoridad sin poder no es nada. Y ese poder solamente se obtiene en una relación con Dios. ¿Qué estaba haciendo el centurión? Una actitud humilde, pero le dice, Señor, tan solo di la palabra. Estaba diciéndole, tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, en ti está el poder, todo el cielo te respalda, tú eres Dios y tienes poder, pero también el poder del cielo te respalda y tienes también la posición de autoridad. Así es que tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Esto maravilló a Jesucristo, ¿verdad? Esa fe poderosa. Esto es el rostro de la fe. Tan solo di la palabra. Una fe que inicia por la necesidad de los demás, con humildad, que provee emocionalmente en la medida justa de los demás y no de la propia, que atiende lo físico, lo espiritual, con poder y autoridad. Bien, pues tan solo di la palabra. Este es el rostro, ¿verdad? El verdadero rostro de la fe que hizo que Jesucristo se maravillara. Dios le bendiga. Esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida y que el Señor le prospere abundantemente, sí, en su alma y en todas las cosas que usted hace. Ahora sí vamos a decirle que emocionalmente los que están con usted no le hagan sentir esa sensación de soledad, o empiece usted por hacer lo que quisiera que quisieran con usted. Elías necesitaba una palmada, alguien que le dijera no está solo. Eso es importante y se requiere fe para poder darle a los demás, ¿verdad? Y ver la necesidad de los demás. Y se requiere depender de la palabra y no estar dependiendo emocionalmente. Se requiere entender lo que es poder y autoridad. Que el Señor le bendiga ricamente.